Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Estamos aquí en Radio Uruguay, bueno, 19:03 en este momento, en un día que estuvo en la Ciudad Vieja bastante caluroso, pero por otro lado hay viento frío, un viento pampero, así que no sé si ocurrirá lo mismo, supongo que no en el resto del país. Hay que abrigarse, después cuando baja el sol viene mucho frío. Amigos, esta semana vamos a hablar de el hombre que leyó todos los libros. Le tomamos prestado el título a un artículo del diario El Observador porque se hablaba precisamente de quién vamos a hablar durante toda la semana. Carlos Real de Azúa. En su momento ya hicimos aquí en La Máquina de Pensar una semana dedicada, hace mucho tiempo se la dedicamos a Real de Azúa, y ahora el pretexto es un poco el detonante, fue que este año se acaba de publicar Real de Azúa, una bibliografía intelectual a cargo de Valentín Trujillo, que estará con nosotros mañana martes. Entonces la idea es hablar de este escritor, básicamente porque en el sentido de un plumífero, en el sentido de alguien que piensa escribiendo, que necesita, que es un escritor torrencial, impenitente, un imparable. Carlos Real de Azúa nació el 15 de marzo de 1916 y murió en julio del 1977, en plena noche oscura de la dictadura, o sea que murió a los 61 años. Y fue abogado, digamos, eso fue lo que estudió curricularmente. Después fue profesor de literatura y estética en el IPA, fue crítico literario, fue historiador, fue ensayista, fue muchas otras cosas. Fue fundador, para algunos dicen que es el padre de la ciencia política en Uruguay. Fue básicamente un pensador y que, eso que ahora le llamamos multidisciplinario, bueno, él lo ejecutaba, lo actuaba en su momento, pero por necesidad, una necesidad vocacional de pensar, digamos. Pero para arrancar hablando de Carlos Real de Azúa, vamos a darle la bienvenida, él está del otro lado del teléfono, a el profesor y crítico literario Jorge Albistur. ¿Estás ahí, Jorge? Estoy aquí, te estoy escuchando. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien, ¿y tú? Bien, en la biografía intelectual que escribió Valentín Trujillo hay un listado de personas consultadas para de alguna forma hacer la biografía de este hombre que fue, no es que se moviera tanto, digamos, ¿no? Pero fue un devorador de libros y un escritor impenitente, ¿no? Una y otra vez el leitmotiv de casi todo el libro es que le mandan a hacer un artículo de dos carillas y él hace de 10, le mandan de 10 y hace de 20, le mandan de 20 y hace de 50, digamos, ¿no? O que ese mismo artículo, cuando una vez se reduce, él lo va corrigiendo hasta el momento mismo de la imprenta, ¿no? Rearmándolo y de alguna forma recreando su propio pensamiento, ¿no? Criticando su propio pensamiento. Y bueno, y ahí aparece tu nombre, Jorge Albistur, como fuiste alumno de él, digamos, en el IPA, incluso se habla de que iban con un montón de alumnos, no con muchos, a un bar ahí a tomar algo y donde continuaban las clases. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí, esa experiencia fue con prácticamente todos los profesores de literatura del IPA, ¿no? Es decir, con Bordoli, con Castillo, con Carlitos. Carlitos era Carlos Real de Azúa, ¿no? Uh-huh. Con José Pedro Díaz, es decir, ese café todavía existe, ya no se llama como se llamaba antes, se llamaba el Zabará, en Sarandí y Zabala, y bueno, y esas ironías de la vida, ¿no? Porque yo jamás lo vi a Carlitos beber una sola copa de alcohol y murió de cirrosis, ¿no? Cuando había allí gente que ciertamente hubieran merecido, digamos, escanciaba más generosamente. Sí. Bueno, y Carlitos iba y charlábamos mucho también con él después de las clases. Y lo que tú decís, yo te lo podría comprobar con más de una anécdota, ¿no? Recuerdo una vez que le pedí algo que había salido en Marcha. Y bueno, y Carlitos me dijo, bueno, yo te lo presto, dice, yo lo tengo, yo te lo presto, pero no me lo vayas a perder, no. Bueno, fui al apartamento de Carlitos, que vivía en la calle Olimar en aquel momento, y me lo prestó, todo subrayado, todo lleno de cruces y de signos de interrogación y de cosas, ¿no? Si así leía la prensa,
lo que debían ser los libros de Carlitos, ¿no? Era impresionante, ¿no? Y en cuanto, digo eso en cuanto a la escritura, en cuanto sería la lectura, pero se habla mucho también de las clases, de él, cómo daba de su estilo. Esto es una palabra que vamos a usar durante toda la semana, su estilo arborescente, en el sentido de que va siempre desplazándose y va generando digresiones, se va tirando, digamos, líneas. Si hubieras vivido en la época de Internet, hubiéramos dicho que hay hipervínculos, enlaces con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver en principio. Mira, te cuento, yo se lo contaba a Valentín Trujillo, que a nuestra generación le tocó ponerle una especie de mote a Carlitos Real de Azúa. Y le pusimos la ola marina, porque en aquella época había una canción que decía que la ola marina tiene un motor que camina para adelante y otro motor que camina para atrás, ¿no? Y le pusimos la ola marina porque las explicaciones de Carlitos eran tan complicadas, pero nosotros le pusimos la ola marina con admiración, ¿no? Porque sí. Pensaba algo y nunca eso se cerraba enseguida, digamos, ¿no? Había que seguirlo, ¿no? En ese pensamiento que se iba y que al final volvía, pero enriquecido por 1000 observaciones secundarias, digamos, tangenciales, ¿no? Y que eran tan preciosas como la central, ¿no? Y te iba a decir que si te hubiera escuchado a ti, no se hubiera rezongado, o te hubiera rezongado así como nos rezongaba a nosotros en aquella época, porque tú dijiste que tenía un curso de estética, y el curso se llamaba estética en el plan de estudio del IPA, pero él nos había prohibido que lo llamáramos curso de estética. Era una introducción a la estética literaria, porque según él había una estética filosófica, había una estética para cada una de las artes, una para la pintura, otra para la música, y lo nuestro era una introducción a la estética literaria, ¿no? Como diciendo una parcela apenas de lo que se puede conocer, ¿no? Claro. Y para nosotros fue, por lo menos para mí, una lección inolvidable, porque teníamos estupendos profesores. La verdad que yo tuve el privilegio de tener unos profesores de literatura espléndidos en el Instituto Artigas, pero Carlitos se distinguía de todos los otros por una cosa: no era un gran analista de textos, ¿no? En eso otros podían perfectamente competir con él y hasta superarlo, pero la información que tenía y la capacidad de, digamos, de dictar un curso que fuese de literatura y al mismo tiempo abierto a otras perspectivas culturales era única, ¿no? Incluso yo le contaba a Valentín Trujillo que él alguna vez se definió a sí mismo diciendo: yo soy un especialista en generalidades. Claro. Expresión preciosa, ¿no? Porque cuando él nos daba, por ejemplo, una clase, recuerdo, por decirte alguna, ¿no? Un día nos dio una información sobre la literatura en el siglo XVIII. Fue brutal aquello, ¿no? Porque se movía en un panorama con una facilidad y con un conocimiento. ¿En la literatura uruguaya en el siglo XVIII o la española? No, me acuerdo de que en algún momento, en los cursos de introducción a la estética literaria, como él decía, nos dio un panorama del siglo XVIII, ¿no? Como bueno, en literatura hispanoamericana nos da un panorama del modernismo, también impresionante, ¿no? Es decir, era lo mejor de él, ¿no? Cuando él se movía con esa cosa que en general a nosotros nos costaba mucho más, ¿no? Porque claro, no teníamos el caudal de lectura que tenía él, la experiencia cultural que él tenía, y en ese sentido fue un profesor único, ¿no? Que nos dio una formación que quizá apreciamos mucho más después de haber sido alumnos de él, y en el momento que nosotros mismos teníamos a cargo cursos diferentes, y bueno, y nos dábamos cuenta de lo que suponía aquella formación preciosa que él tenía, ¿no? Yo pienso también como alumno, digo, quizás también puede ser
un poco, no sé, no tan atractivo, te pregunto, el hecho de que no haya una conclusión en una clase? Digo, porque uno, en general, la estructura es que va a clases para tomar apuntes para después ir a un examen, ¿no? Para volcarlo a un examen, ¿no? Y en esa arborescencia, no sé cuánto había de apuntes, obviamente habría muchos apuntes, pero cuánto habría, digamos, para decir, bueno, ¿qué va en el examen, por ejemplo? Sí, claro. Había que abrir la cabeza, ¿no? Para escucharlo y para seguirlo. Pero, por decirte algo, ¿no? En el curso de Introducción a la Estética Literaria, como te digo, trabajamos, por ejemplo, textos de Platón, textos de Plotino, ¿no? Y después vino toda la onda estructuralista, por ejemplo. Sí. No tenía nada que ver con eso, ¿no? Y nosotros teníamos una formación en ese tipo de orientación que nos defendió de alguna manera de los excesos, del formalismo, ¿no? Que como todo el mundo reconoce hoy, fue una especie de apogeo que duró unos años y pasó, ¿no? No creo que hoy nadie vuelva a los planteos rigurosos del estructuralismo, ¿no? Y yo creo que nosotros no caímos en esos excesos precisamente porque nos habíamos formado con alguien que tenía la capacidad de moverse en todas las líneas de la interpretación, ¿no? En esa, como en Platón o en Kant. Bueno, me acuerdo que a mí en especial me tocó hacer una monografía sobre la crítica del juicio estético de Kant. Una cosa complicada, y bueno, todo eso nos... ¿Y qué te dijo él de tu trabajo, te acordás? Bueno, y bueno, y ya te digo, tuvimos ese privilegio en un instituto de profesores Artigas que tenía espléndidos docentes en aquel momento. Claro. Hay un detalle, bueno, estás mencionando digamos, algo que es fundamental para Real de Azúa, para entenderlo, que es la erudición, ¿no? Nosotros titulamos El hombre que leyó todos los libros, ¿no? Esa idea de alguien que ha leído muchísimo. Y hay un libro que hace poco me tocó leer, que es el de Jimena Speche, es una investigadora argentina que se llama La paradoja uruguaya, y donde analiza los tres pensamientos: Quijano, Metol Ferré y Real de Azúa. Y en el de Real de Azúa lo empieza a analizar de una forma que a mí me llamó la atención en cuanto a alguien que, estando aquí en Montevideo, en la esquina del Cono Sur, por un lado tenía una gran erudición, digamos, una gran visión como cosmopolita. Y yo pensaba, mientras lo iba leyendo, digo, me hace acordar un poco a Borges. Y a la tercera página ella establece un paralelo con Borges y lo va desarrollando específicamente, el tema de si se podía o no se podía pensar desde la esquina, de acá, del mundo como estábamos, ¿no? Un poco apartados, Borges en cuanto a la escritura, y el tema de cómo tomar la tradición, si todo el mundo, si es una tradición universal o es particular. ¿Vos ves algún paralelismo? ¿Te parece algo forzado? ¿No te parece forzado? No me parece para nada disparatado, ¿no? Claro, comparte con Borges esa cosa que uno ahora tiende a valorarla menos porque tenemos la computadora, ¿no? Claro, obvio. Pero en aquel momento la información que Carlitos tenía era una cosa dificilísima de obtener. Es decir, para que el Uruguay forme otro Carlitos Real de Azúa pasarán siglos, no sé, ¿no? Igual no es solo la información, sino también, digo, porque yo he leído sobre las clases de Borges y también el tema de ir derivando, ¿no? Como tratando de romper esquemas y de ir, digamos, siguiendo una especie de pensamiento, ¿no? Que al final se completa. Sí, bueno, creo que otro aspecto que a nosotros nos de alguna manera nos deslumbró, ¿no? Fue que él empezó, digamos, su carrera docente como profesor de literatura. Terminó dando clases de economía, ¿no? Es decir, nos abrió la cabeza hacia bueno, tú hace poquito decías la palabra, lo interdisciplinario, ¿no? Él era capaz de partir de un texto literario y terminar en una consideración sociológica o sociopolítica o qué sé yo, ¿no? En ese sentido nos puso en guardia de lo
que era el gran riesgo de aquel momento, ¿no? Dictar la asignatura de una manera excesivamente concentrada en ella misma, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros formulábamos escritos para muchachos de tercero o cuarto año del liceo, de los cursos de preparatoria, exigiendo el comentario así, y la memoria, sobre todo el recuerdo fiel del texto, Carlitos hizo un día una broma, dijo: dentro de poco vamos a poner una coma en el pizarrón y le vamos a decir comenten, ¿no? Como diciendo, ojo, nos estamos perdiendo en un detalle que de pronto el botija no puede recordar, y no quiere eso decir que no sea capaz de leer un texto literario y entenderlo, ¿no? Sí, algo así como lo que decía Borges también, digamos, de que hacer tanto énfasis en la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, aleja al estudiante de las fuentes. Claro, sí. Una contradicción, ¿no? Pero sí, esa idea. Pero me parece que en ese sentido lo de Carlitos fue muy positivo, ¿no? Y sí, fue un adelantado, ¿no? Porque, como tú decías, él era propiciado en trabajo interdisciplinario, pero él lo hacía además, ¿no? Él era al mismo tiempo un historiador de la cultura, un pensador, un filósofo, un político, muchas cosas, además de un docente simplemente de literatura, ¿no? Y me parece que eso hizo bien a toda una generación, ¿no? Sí, la historiografía, la historia cultural, ideológica, la teoría política, en fin. Bueno, hay que ver los títulos, ¿no? La crítica de las ideas, sí. Fíjate, por ejemplo, aquel título tan raro, ¿no? El clivaje mundial, eurocentro, periferia, y las zonas de excepción. Claro. ¿No? Y eso lo escribió un profesor de literatura, y un espléndido libro, ¿no? Sí, que aparte que se formó como abogado, ¿no? O sea, también, ¿no? Se formó como abogado, además, ¿no? Por eso digo, tenía una formación envidiable realmente, ¿no? Y que aún hoy sería excepcional encontrar otra vez, ¿no? Sí, y un poco también la idea de no caer en los esquemas que normalmente caemos todos según las épocas. Por ejemplo, por decir algo, en su momento primaba mucho el economicismo para analizar todo, ¿no? Todo de acuerdo a la economía, digamos, ¿no? O unas miradas más materialistas. Él tenía como una visión más amplia, ¿no? En el sentido de la tradición, y por eso es que esta escritora, esta investigadora lo ponía con Borges, ¿no? También de que la tradición en el sentido también como una especie de sueño, ¿no? Digamos, de algo que te antecede y que vos tenés que forjar una especie de mitología, ¿no? Él escribió sobre patriciado también, ¿no? En ese sentido muy similar a Borges de que para instalarse uno tiene que tener un pasado también, ¿no? Claro. Bueno, Borges indudablemente además es un creador de primera línea, no es solamente un ensayista, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de alguien que tiene... Creo yo que Carlitos ha dejado obras importantísimas, ¿no? No solamente las suyas propias, sino algunas iniciativas tan interesantes como aquella colección, el capítulo oriental, ¿no? Capítulo, sí, que todavía se puede comprar. Fue fue Carlitos, Martínez Moreno y Maggi, las figuras un poco que impulsaron eso, ¿no? Y eso, bueno, ha servido como elemento de ordenación de nuestra historia literaria de una manera increíble, ¿no? Sí, se pueden comprar todavía. Yo compré hace muy poquito en el Tristán Narvaja por 25 pesos, digamos, y una dedicada, yo que sé, a Juana Ibarburu, otra dedicada a los jóvenes, otra dedicada a Delmira Agustini, hay un montón. Por ejemplo, la de Juana Ibarburu escribía Hilda Vitale, por ejemplo. Claro, sí, ellos buscaban colaboradores, lógico. Claro, pero ahí escribió muchísima gente, y gente de mucho valor, y esa idea fue fantástica, ¿no? Claro. Y yo destacaría también entre los materiales, digamos, que ya no son, digamos, estrictamente personales de Carlitos, la antología del ensayo uruguayo, ¿no? Donde las elecciones de Carlitos y las introducciones, digamos, los prólogos a cada autor elegido y a los textos de los autores que él elige son de Carlitos. Y hay algunos autores tan bien presentados, ¿no? Que
que realmente dicho por lo menos leyendo la biografía, ¿no? Dicho por Emir Rodríguez Monegal, que era un gran amigo íntimo de Carlos Real de Azúa, esa antología que estás mencionando del ensayo sirve más para conocer los múltiples intereses de Real de Azúa que para fijar un canon, digamos, del ensayo uruguayo, porque llega a decir Emir Rodríguez que como antología es un disparate, llega a decir en un momento. Se daban... Sí, te acordás que había una antología del cuento, hecho por Arturo Sejovica, una antología de poesía, hecho por Mingo Bordoli, y la antología de Carlitos, del ensayo. Yo me acuerdo, digamos, yo no la leí toda, pero me acuerdo porque la hemos mencionado muchas veces, que en esa antología del ensayo uruguayo, él introduce, elige, selecciona a Susana Soca. Yo me imagino que para mí Rodríguez Monegal, que estuviera, no sé, no porque tuviera nada en contra, ¿no?, pero como ensayista fundamental, ¿no? Me imagino así, ¿no? Esto es una imaginación mía. Bueno, también tuve la suerte, o no sé si decir suerte, pero justo cuando nosotros hicimos un curso de práctica docente de tercer año, José Pedro Díaz, que era el titular de esa asignatura, tomó un año sabático, no me acuerdo cómo fue, y tuvimos como profesor a Emir Rodríguez Monegal. Ah, mirá. Sí, tuvimos un elenco de primera, ¿no? Impresionante, Emir Rodríguez Monegal también, mirá. Sí, debe haber sido el año que José Pedro Díaz se fue a Europa. Bueno, Jorge Albistur, gracias por de alguna forma abrir la cancha esta semana. Digamos, hoy comenzamos hablando por lo menos un bloque de Carlos Real Azúa, mañana estaremos con Valentín Trujillo. Bueno, la idea incluso es que va a continuar hasta la semana que viene. Mirá lo que te digo, porque Gerardo Caetano pidió para venir la semana que viene, todos quieren venir. Eso habla también de lo que concita el interés esta figura, ¿no? Esta figura que también fue un gran crítico, por ejemplo, de José Enrique Rodó, con el cual yo veo también muchos vínculos, ¿no?, de la erudición y del pensamiento propio, pero hablaremos durante toda la semana. Jorge, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y por ayudarnos a empezar esta semana. Bueno, gracias a ti entonces por la convocatoria y que todo siga con mucha suerte. Chao. Muy bien, amigos, seguimos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en La Máquina de Pensar, ahora vamos a darle la bienvenida a las poetas María Laura Pintos y Lucía del Bene. Las dos tendrían que ser poetas o editoras. No, poetas, siempre. Nos metimos en la edición un poco así de atrevidas, pero bueno, un poco de experiencia tenemos también, porque fuimos colaboradoras de Paréntesis, otra editorial de atrevidas o de coquetas también podría decir. Sí, ¿no? Muy coquetas. Muy coquetas. Amigos, este jueves a las 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el auditorio, que es muy lindo, ahí nosotros hicimos un encuentro en el que estuvo precisamente Marcos Ibarra y Pelufo, y estuvo y Clemente Padín también en ese encuentro. Estuvo muy bien y es un auditorio espectacular. A las 19 horas en ese auditorio, en el Museo Nacional de Artes Visuales, reitero, se presenta por un lado un libro y por un lado un proyecto editorial. El proyecto editorial se llama La Coqueta y las dos coquetas son María Laura Pintos Noble y Lucía del Bene, que están aquí. Son poetas, pero van a estar en este proyecto editorial que por un lado se presenta el libro también de Divina Proporción, que es una muestra de poesía uruguaya contemporánea seleccionada por Laura Alonso, ¿no? Sí. Y que trae un posfacio, un estudio al final del poeta Luis Bravo, ¿no? Y el libro fue diseñado por Marcos Ibarra. Sí. Más o menos es esa la información. La pregunta es, ¿por qué poner ahora un proyecto editorial que aparte va a ser solo de poesía? En principio va a ser solo de poesía, sí. Sí, tenemos como esta idea de especificarnos, pero no restringirnos solamente a él. Estamos abiertos también a que en un futuro pueda haber otros géneros, pero el proyecto comienza con estos 20 autores que son poetas y bueno, la idea es como seguir editando a estos mismos autores de forma individual. Individual, sí. son 20. Bueno, por eso nosotros decimos que la coqueta la arrancamos nosotros, pero ya somos muchísimos más. Claro. ¿Por qué se llama La Coqueta?
Se llama La Coqueta. Porque son coquetas. Porque somos re coquetas nosotros. El que nos conoce sabe. No, tiene una historia. Estábamos en Buenos Aires con María Laura y bueno, y estábamos comentando, estábamos fascinadas paseando por la ciudad y comentando qué fabulosa que era Buenos Aires. Y a mí justo se me pasó por la memoria aquella parte de los cantos de Maldoror, ¿no? Del Lautréamont, donde dice Buenos Aires, la reina del sur, Montevideo, la coqueta. Entonces yo le dije a María Laura, y sí, y bueno, Montevideo es la coqueta. Entonces María Laura me dice, la coqueta. Fue ella la que me dice, ese nombre para nuestra editorial, porque claro, ya estábamos en la cabeza, teníamos este asunto. Esta idea, sí, así que La Coqueta nació, primero la dijimos y después la fuimos haciendo. Como un hijo. Es como un hijo, bueno, es un proyecto editorial, es como un hijo, por lo menos ya va a ser el primer hijo, es este libro que es una muestra de poesía uruguaya contemporánea. Se llama De Divina Proporción, fue seleccionada por Laura Alonso, entre otros autores. Hizo una especie de rango, por lo menos etario, sí. Da la impresión, ¿no? De nacidos en los 60, 70 y 80. Perfecto. Claudio Burgues, Omar Tagore, Claudia Campos, María Laura Pintos. ¿Estás vos también como están las dos? Sí. Nosotras estamos como poetas también. Están incluidas Claudia Magliano, Virginia Lucas, Martín Palacio Gamboa, Ana Strauss, Martín Barea Matos, Sebastián Rivero, que vive en Colonia, un profesor, un poeta, Martín Cerizola, Paola Galo, que también vive ahora en México, ¿no? Sí. Gerardo Ferreira, ¿ha editado ya como poeta? No. Sí, tiene. Capaz que yo lo entrevisté y no me acuerdo ahora. Alicia Presa, María Inés Castro, no la conozco, Santiago Pereira, bueno, ha venido para aquí, Diego de Ávila también, Paula Simonetti, creo que también, y Diego Rodríguez Cubeli. Esas serían la veintena que, como dice Lucía del Bene, en un futuro pueden publicar en La Coqueta. Sí. Son todos nombres que ya han publicado en la mayoría, ¿no? Ya hay dos inéditos. Estos inéditos. Sí. María Inés Castro será uno de ellos. Sí, y Tagore creo que también era el otro, ¿no? Sí. No, Tagore me parece que sí. Sí, en poesía. Bueno, yo me acuerdo de un CD y me acuerdo de... Sí, como músico, sí. Como músico y con... No me acuerdo ahora. Bueno, puede ser, sí. Sé que habrá visitado un par de veces aquí. Pero bueno. Son 20 autores y digamos, la idea... Por otro lado, ¿no hay muchas editoriales acá? Pregunto. Lo que pasa es que nos parece que a nivel editorial y más en el tema poesía, más es más. O sea, sumar no hace que se atomice. Y en verdad la cabeza de La Coqueta o la idea de La Coqueta va por generar un espacio que sea mucho más de participación colectiva, un espacio que sea solidario y que a su vez permita la publicación a los autores de una manera mucho más accesible de la que hoy porque los poetas en general en un 90 y pico de % se sí, son ediciones de autor. Por más que haya sellos y uno venga, lo recibe todo, en general detrás hay vamos a tratar como de cortar un poco con esta cuestión de tener que pagar, de que el autor tenga que pagar para poder sacar a la luz sus textos, ¿no? Nuestra idea es como apoyar al autor en ese aspecto y después también acompañarlo en la parte de difusión y distribución, de la manera que sea posible, ¿no? Yo me acuerdo que hablando una vez con Eber Raviolo, le planteaba por qué Banda Oriental no editaba poesía, y más tenía un círculo de lectores, que no es lo mismo, ¿no? Pero digamos, de círculo de lectores que tiene como 3.000, 3.500. Y él me decía que en su momento tuvimos, me dice, pero es que los poetas no se leen entre ellos, no se compran. Dice, porque si se pudiera, se podría hacer un tiraje de 200, dice, y se venderían los de los 200. En fin, ese era su argumento, ¿no? Claro. No quiero decir que ocurra en la realidad, simplemente esa idea. Por otro lado, te digo también, María Laura, que hace muy poquito, la semana pasada, creo, o la otra, pasó Ricardo Buglione, que es italiano, que vive aquí en Uruguay, y me dijo exactamente lo contrario que te acabo de preguntar. Me dice, en Uruguay para mí hay demasiadas pocos sellos editoriales. Pocos sellos editoriales. Sí. Y pocos sellos editoriales especializados. Bueno, sobre todo que no hay especialización, me decía. Bueno, ahora sale un sello editorial especializado en dramaturgia.
Sí. También, sí, por Sí, Leonor Courtois. Con Leonor Courtois Porque es también. algo que ocurre, digamos, uno ve en Buenos Aires, que es la proliferación de sellos es increíble. Sí. Y de hecho, bueno, nosotros somos muy amigos de la COP, ¿no? Y la COP son sellos editoriales de narrativa, y algunos son medianos, que se juntan con de poesía, que son de plaquettes chiquititas, y vos decís todo en el mismo conjunto, digamos, en el mismo grupo, con la idea de que... Lo que pasa que, claro, tiene que ver con los números, ¿no? De población, la cantidad de población que hay en un país como Argentina y un país como... que no como creo nuestro. yo eso, digo, yo entiendo eso, pero no creo, hablando con ellos, porque ellos venden siempre a las mismas, más o menos, el nicho es muy similar, Claro. y sin embargo siguen creciendo y creciendo los sellos, y como decía Sí. un poco María Laura, eso no va en desmedro de la calidad, No. ni va en desmedro, digamos, del tiraje. Todos tienen tirajes chicos, digo, igual. Sí, ¿no? Estamos la hablando Coqueta de que- también se plantea hacer Sí. tirajes chicos que hagan accesible la publicación. Sí, exactamente. Y bueno, y esta primera muestra que vamos a hacer, como te contábamos, es una muestra algo así como que colectiva, se financia de manera colectiva y a su vez solidaria, porque los fondos que van quedando, todos los remanentes, van financiando para la para próxima la siguiente edición. edición. Perfecto, sí. Bueno, los amigos de la editorial Conejo me dijeron que ellos pusieron plata para el primer libro, y a partir de ahí nunca más tuvieron que poner, porque lo que hace es que todo eso se financie para otros libros. Ellos tampoco, digamos, como editores ganan, digamos, se llevan, pero digamos, sacan unos, ahora no quiero decir la cifra, pero entre 5 y 8 o 10 libros al año. Quizás Pero no, gana la poesía. Y no, ellos son de narrativa, pero bueno, sí, entonces gana pero, la narrativa en ese caso, pero en este va a ganar fue la creciendo de alguna forma. En el 2011 hicieron un solo libro, en el 2012 hicieron 2 o 3, y fue creciendo. Sí, esa es Y ya nuestra tienen- proyección, nuestra idea. Y también ahora fuimos invitadas a Cuba para un encuentro de poesía, y tenemos la idea de presentar el libro, la muestra, ¿no? Como también lanzamiento allí en Cuba. Sí, y ya tenemos varios otros autores que nos han contactado para publicar, pero bueno, eso será para un próximo programa. Perfecto, bueno, pero la idea es, amigos, que esta La Coqueta, que se llama el sello editorial, este proyecto editorial, se va a presentar, reitero, este jueves a las 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con las dos poetas y editoras, las dos que están detrás de este proyecto editorial, por lo menos las cabezas visibles, María Laura Pintos Noble y Lucía Del Bene. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A la tranquilidad en casa le llamamos teleasistencia, un servicio a las 24 horas del día, los 365 días del año, que permite a las personas mayores de 69 años, con dependencia leve o moderada, estar conectadas y dar aviso ante cualquier incidente dentro del hogar. Conoce más a través del 0800 1811, las oficinas del MIDES de todo el país y www.sistemadecuidados.gov.uy. Sistema de Cuidados. Juntos, cuidamos mejor. Sala Camacua presenta su cartelera semanal. Miércoles 6 hora 21, Germán Clan y Damián Gularte en un show que promete una amplia gama de colores y sensaciones. Viernes 8 hora 21, La Hoja en la Rama, presentación oficial de su disco, invitados, Ratón Sana de Argentina. Un show con piano, coro con 10 personas, percusión, acordeón, armónica, violas electroacústicas y el set eléctrico. Entradas a la venta por Ticantel, en locales ante el Red Pagos y Tienda Inglesa. Afiliados de AEBU 2x1. Invita Radiodifusión Nacional del Uruguay. Informe Nacional, de lunes a viernes en sus 3 ediciones centrales. 7, 12 y 18 horas por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Y su cuarta edición, a la hora 22 por Radio Uruguay. Radiodifusión Nacional en todo el país. Ahora, para comunicarte con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marca 09201 1050. Radioteatro de Archivo. Los elencos que hicieron época recrean destacadas obras de la literatura mundial. Radioteatro de Archivo. La cita es los sábados a la hora 18 en Radio Uruguay.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en FM 103.9 en Colonia, 100.1 en Bella Unión, 98.7 en Artigas, 104.3 en Salto, 103.5 en Paysandú, 92.1 en Mercedes, 92.7 en 33, 102.9 en Fraiventos, 106.1 en Minas, 103.7 en Tacuarembó y 105.1 en Durazno. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Si querés comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando sobre este proyecto editorial que se llama La Coqueta y que va a arrancar este jueves a las 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales con un libro que es una muestra, no es una antología. Por alguna razón le habrá puesto la palabra muestra de poesía contemporánea Laura Alonso, que fue el que, bueno, no sé si ustedes le pusieron también el título, ¿no? Las editoras, María Laura Pintos Noble y Lucía del Ben están aquí. El título no, lo ideó Laura Alonso, de Divina Proporción, que tiene que ver un poco, bueno, con la proporción áurea, claro, y su disciplina propia, que es la arquitectura. Y después lo del tema de la muestra, sí, eso se fue dando un poco después, porque al principio iba a ser antología, pero después vimos, incluso conversando con Luis Bravo, que es el que nos ha escrito el posfacio, por las características de este libro, en realidad no se trataba de una antología, y como además la seleccionadora Laura los escogió, no era con esa idea, sino que más bien se trataba de, bueno, como eso, ¿no? Lo que dice una muestra, ¿no? Dar un panorama del estado del arte en cuanto a la poesía. Y de alguna forma, María Laura, también eso no marca, ya les pregunto, mirá, capaz que soy muy exagerado, ¿yo no marca un perfil de la coqueta? ¿El salir con una muestra? No, el hecho de que de los que están en esta muestra, porque hay mucha gente que no está, digamos, poetas hay muchos en Montevideo, entonces decir que es un panorama, yo no sé si es un panorama, es una muestra. Una selección, una muestra que sacó Laura Alonso, que, como estaba diciendo hoy de Real de Azúa, de su antología de ensayo, también dice mucho de Laura Alonso, ¿no? De la propia, ¿no? Claro, de la que hace la muestra, ¿no? Por supuesto. Digo, entonces, ¿no marca un perfil para la coqueta o no? Sí, en cierto sentido puede ser que sí, en una cierta comunidad, puede ser en lo que tiene que ver. Después vimos, cuando eso fue gracioso, a posteriori, vimos que lo que teníamos en común, todos los poetas que están ahí en la muestra, era que habíamos publicado nuestro primer libro en la primera década del segundo milenio, del 2000. Sí, del 2000. Ahí está. Entonces, bueno, sí, hay algo que nos reúne ahí, y desde el punto de vista estético, no, yo creo que es muy diversa la propuesta, ahí es un espectro muy, muy amplio, y nada, en ese sentido es muy rico. Sí, y de hecho no nos restringe para nada, porque alguna de las de los pedidos o de la gente que se ha acercado y que nos ha manifestado que le gustaría publicar con la coqueta son poetas que no están dentro de esta muestra. O sea, ya tuvieron pedidos, digamos. Porque lo que pasa es que hay un movimiento muy pujante de la poesía en Uruguay. Tenemos esta muestra que es maravillosa y que de alguna manera marca un poco el rumbo de la coqueta en cuanto a que es un proyecto que apuesta, como te digo, a juntar manos, a sumar, ¿no? Es un proyecto colectivo. Pero como decía Lucía, no restringe para nada la cantidad de poetas que quieran publicar. No son solo esos los que se han acercado y han pedido, y porque creo que el espíritu de la coqueta es mucho más amplio que eso. O por lo menos lo que hemos querido transmitir.
Lo que sí vamos a tener es un consejo lector, digamos, ¿no? Que eventualmente, bueno, vamos a convocar o a Luis o a Laura Alonso, que ya está con nosotros, el mismo Marcos Ibarra, que bueno, también aporten, entre todos aportemos nuestros criterios, y claro, no es que tampoco no se trata de que cualquiera venga y pueda publicar, sino que también consideramos tener un criterio, ¿no? Estético para que esto sea posible. María Laura mencionó 2 veces la palabra solidaria, ¿no? Entonces le pregunto, ¿tiene eso una proyección política? ¿Piensan en una proyección política en el sentido de, digo, dentro de lo que es la edición, ¿no? Hay gente muy legítimamente, no es la mayoría ni mucho menos que quiera hacerse millonario y que quiera comer, pero hay un sustrato, estamos hablando de un comercio, ¿no? Hay los libros en la medida que funcionen tienen que ser distribuidos y comprados y vendidos, ¿no? Exacto, y a la vez tiene que haber una tiene que haber una recaudación para poder, en fin, estoy hablando de las cosas básicas, ya lo saben, no, una totalmente. cuestión que es el lado industrial, digamos, del asunto, por más que sea artesanal, no es del todo artesanal. Pero la habilitación del poeta, o sea, ese primer acercamiento, esa posibilidad de publicar, yo creo que requiere de un componente así muy grande de solidaridad, porque no es fácil, no es simple. Y más cuando son poetas que están desarrollándose, que bueno, como dijo Lucía, si hemos publicado nuestros primeros libros en la primera década del segundo milenio, no tenemos obras tan vastas ni somos tan reconocidos. O sea que no, incluso poetas más reconocidos del medio, nosotros hemos escuchado que ellos se sienten muy excluidos, en general los poetas, porque pasa un fenómeno con la poesía. Si bien hay un movimiento poético muy, muy fuerte y todo, hay poca comunicación con el público, más allá de la poesía en sí, más allá de los poetas. Más allá de los ciclos, digamos. Sí, más allá del círculo poético, o sea, el público en general, que pienso que pasa con toda la literatura, no solamente con la poesía, ¿no? Y del autor uruguayo en general. Hay como una especie de desconocimiento total del autor uruguayo, ¿no? Viene, yo qué sé, 100 sombras de Grey, estos libros de bestseller, y todo el mundo los lee. Bueno, en las ferias se llena de gente en la presentación de esos libros. Y todo el mundo los lee, pues, y los comenta, como las series, como todo eso, es masivo y popular. En cambio, los autores nacionales, no, nadie los conoce, ni siquiera a los más conocidos, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que esto pasa también con los narradores, con dramaturgos, ¿no? Hay como una especie de menosprecio, ¿no? Por todo lo nacional. Eso es muy uruguayo, es parte de nuestra identidad. Hay una especie como de querer más lo extranjero, lo que viene de afuera. Creo que es un poco por nuestro complejo de inferioridad y baja autoestima también. Sí, y una cosa que nos planteamos siempre con Lucía, y que un poco fue el motor para que naciera este proyecto, es no dejar al autor tan solo después que sale su libro, ¿no? Como acompañar, trabajar, hacer un trabajo muy muy fuerte también en todo lo que es difusión, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero todo lo que es difusión, prensa, presentaciones, estar siempre acompañando, apoyando mucho el nacimiento de cada uno. Sí, claro, eso lleva tiempo también. Eso lleva tiempo, tiempo y energía, ¿no? En el caso de Lucía, yo te escuchaba acerca de ese divorcio aparente o real que hay entre el público y los poetas, y pensaba si no tiene que ver también con tu dimensión como docente, digamos, ¿no? Porque si uno está más en contacto con los jóvenes, a veces se da cuenta que esa brecha, ese divorcio es mucho mayor, ¿no? Sí, totalmente. Cuesta mucho hoy la parte de lectura, sin embargo siempre hay lectores, ¿verdad? Lo que es difícil son los canales, ¿no? De encontrar esos canales, ese acercamiento al autor nacional. No hay canales, no hay, o sea, de parte de, no sé, de las cámaras del libro, de lo que sea, de parte de la industria, no hay vehiculización para que el autor nacional pueda encontrarse más de una manera más intensa, ¿no? Con el público, ¿verdad? Con el público nacional.
no sé, hay, ya te digo, mucha difusión de, creo que pasa con toda la cultura. Te pregunto porque, por ejemplo, en secundaria hay un ciclo que lo lleva adelante Hosky, ¿no? Y sí, orientación poesía, sí. Y ellos iban, digamos, a algo que me y ha tenido mucha recepción, me parecía mucho maravilloso éxito, que, digo, ¿por qué no se hace más, digamos, y por qué no se hizo antes? Digo, es algo que yo siempre sostuve, de que hay como una especie de separación entre la enseñanza, la educación y la cultura, ¿no? Y lo que pasa es que todo eso se hace a pulmón, se hace a voluntad, o sea, no hay ningún gesto, ninguna intención de incluir eso, digamos, como parte de, ¿no?, una currícula diseñada desde, ¿no?, desde lo integral de la educación. Entonces, claro, ya en ese sentido, ya incluso la enseñanza de la literatura, yo, desde mi lugar docente, todavía sigue siendo eurocéntrica, extranjera total. O sea, el autor nacional tiene incluso el latinoamericano, una mínima porción dentro de los programas, cosa que a mí me parece terrible, en realidad. De todas formas, digamos, en general, cuando se hacen esos cánones, el poeta ya está muerto, ¿no? En general, sí, y ya se consagra y bueno, llega la educación. Acá estamos hablando de poetas que están vivos y que van a estar en la vuelta, y la idea de alguna forma es, les pregunto, vos decías acompañar al poeta, al autor, hacer presentaciones, el tema de ir al interior famoso, ¿no? Digamos, porque hay todos círculos poéticos, incluso en el interior, pero son todos muy chiquitos, digamos, ¿no? Muy, lo que pasa un poco en Montevideo, digamos, que también pasa en la costa de Montevideo, porque digamos estos ciclos que estamos hablando, yo que vivo en el norte de Montevideo, no existen ni de cerca, ¿no? Claro, sí. Hay muy pocos, digamos, ¿no? Los van a hacer, piensan tener un ciclo. Mira todas las ideas que les estoy tirando. Piensan tener un club de suscriptores. ¿Querés formar parte de la coqueta? Desde acá vamos a apoyar, desde acá la máquina de pensar. Por el momento, las proyecciones que tenemos son más a nivel de como de participar en ferias, que bueno, ya tenemos ahí con otros editoriales amigas, y esa cuestión así como internacional, ¿no? Como poder viajar y llevar los libros. Ciclos no tenemos todavía pensado, porque creo que hay muchos ciclos ya en Montevideo que están operativos y bueno, y podemos también como incluirnos y compartir esos espacios que ya están. También no hay necesidad de crear cosas nuevas donde ya hay cuando los montón, espacios ¿no? ya están, claro. tal vez sí utilizarlos, claro. Como por ejemplo el jueves, después del lanzamiento de la editorial y de la presentación de la muestra de poesía, tenemos una fiesta, así que los invitamos a la fiesta en el Peregrino a las 10, que vamos a compartir con la Ronda. ¿Y el Peregrino qué es? El Peregrino es un boliche que está aquí en la Ciudad Vieja. Y Mercado del Puerto. Y es una fiesta que compartimos con la Ronda, que festeja su premio Morosol. Su premio Morosol. Entonces, y el cierre del año también. De alguna manera nosotros estamos invitando también a participar de esta fiesta de la Ronda, y la Ronda en su convocatoria está invitando a participar de la presentación de la coqueta. Entonces, bueno, ahí los espacios están. Bueno, esa es la idea, ¿no? Porque en general uno lo que ve, la diferencia que ve entre Buenos Aires y Montevideo es que aquí en general los sellos están muy separaditos, y allá en Argentina, reitero, como les conté lo de la COP, y hay muchísimas asociaciones más, es la idea de que los chicos se juntan, ¿no? Es una idea básica frente al capitalismo, hay que juntarse los chicos para generar creo que los espacios están separados porque las personas no se les ocurre que pueden sentarse y conciliar y dialogar. Hace poco hubo una feria de editoriales independientes, creo que es algo cierto, nuevo que se está generando, ¿no? Por primera vez, y bueno, y creo que eso está muy bueno porque puede empezar a crecer, y creo que desde ahí nosotros apostamos a eso también, sí. A la cooperación. A la cooperación. Muy bien, María Laura Pintos, Lucía del Bene, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Recibiremos aquí en La Máquina de Pensar los libros de la coqueta y bueno, los comentaremos como es de rigor. Gracias por estar aquí, y la mejor de la suerte para este proyecto editorial. Reitero, amigos, que se presenta este jueves a las 19 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales, y después creo que la coqueta paga toda una ronda ya, no sé, pero dicen en el Mercado del Puerto. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Valentín Trujillo, que él es autor de Real de Azúa, una biografía intelectual publicada por Ediciones B, y también vamos a hablar aunque sea con Horacio Cavallo, que va a presentar su libro Los Dorados Diminutos. También es un emprendimiento, digamos, casi personal que están haciendo, o por lo menos de una editorial muy chiquita, que va a hacer Horacio Cavallo junto a Matías Acosta, él es ilustrador argentino, este miércoles, pero eso lo hablaremos mañana. Aquí los espero en La Máquina de Pensar, amigos, que les vaya muy pero muy bien.
Moñas en Ronda, una creación de